Buenos días, estudiantes, chicos, chicas, ¿cómo están? Continuando con la unidad 2, hoy día vamos a revisar el funcionamiento de los visualizadores de macromoléculas que mencionábamos en la clase anterior. Este Rasmol, si lo instalaron, se dieron cuenta que es un software que es bastante liviano, no pesa mucho, y si bien fue uno de los primeros, muchas de sus características fueron adoptadas por los siguientes visualizadores, los más sofisticados que tenemos actualmente. Funciona como cualquier otra herramienta, donde ustedes tienen que buscar el archivo que quieran abrir. Si lo buscan, ¿cierto? Verán acá que hay una serie de formatos que permite cargar. Por supuesto está PDB, ¿cierto? Protein Data Bank, hay formato MOL2, ¿ya? Charm, MOPAC, CIF, que son diferentes tipos de formatos que se utilizan para visualizar diferentes tipos de macromoléculas. Como vimos en la clase anterior, hay visualizadores para diferentes tipos de formato y macromoléculas. Están los que son para estructura cristalográfica, como este tipo, para moléculas pequeñas, como CIF o MOL2, etc. Nosotros vamos a trabajar con Protein Data Bank. Vamos a cargar algunos de los PDF que hay de ejemplo. En Educando yo le dejé una carpeta, ¿cierto? Donde dice unidad 2, visualización, dice material de clase. Y hay una serie de archivos PDF que podemos utilizar de ejemplo. Aquí voy a cargar la 1AQ2. Es una proteína que estudiamos hace algunos años atrás. Es una PPCK, una fosfonilureto carboxigenasa y de una serie de características. Cuando la cargamos, como pueden ver, está en visualización Full Atom, en donde se ve cada uno de los átomos que están presentes en este dato cristalográfico. Se ve con una representación entonces de líneas, ¿ya? No es la más bonita, pero sí representa el contenido completo, lo que hay allá. El mouse hoy es nuestra forma de poder mover esto. Si rotamos, ¿cierto? Apretamos el botón izquierdo y giramos el mouse, vamos a tener este movimiento de rotación en todos los sentidos. Si presionamos el botón derecho, vamos a poder trasladar la molécula. ¿Ven? Y entonces también esta misma configuración la podemos encontrar en alguna de los comandos que están acá arriba, en las opciones que permiten setear un poco el comportamiento de esto. Podemos cambiar acá en esto mismo los colores, como se ve acá, ¿ya? Según cadena, moléculas, etc. Por cadena acá vemos algo interesante. Por cadena vemos que nos pintó dos colores. Eso podríamos asumir entonces que este PDB 1Q2 tiene dos cadenas, ¿ya? Por eso es importante lo que les mencionaba hace un rato de abrir el archivo PDB en un visualizador de texto. Porque si uno lo abre previamente a hacer la carga en la visualización, en el software de visualización, vamos a poder saber qué es lo que estamos mirando. Entonces yo voy a abrir aquí el archivo 1Q2, se lo voy a mostrar. Aquí está el 1Q2, ¿cierto? La quinasa, perdón. La quinasa. Vamos a revisar el contenido. Nos vamos a la sección donde comienza Atom. Acá está en esta línea, la 517, comienza Atom. Aquí están los datos de la estructura cristalográfica. Y podemos mirar acá que hay una cadena A, esta que se ve acá, ¿cierto? Y debería haber otra siguiente cadena que debería ser de otra molécula que es la que está en rojo. Veamos si eso es correcto. La verdad es que solo hay una cadena, ¿ya? Entonces aquí algo ocurre en la visualización que no está del todo bien, porque como vemos hay solo una cadena, pero tenemos como un heteroátomo, tenemos aguas, HOH, H2O, ¿cierto? Y tenemos otra molécula que está acá, que es ATP, como heteroátomo, ¿ven? Tiene una molécula ATP. Y también tiene dos iones magnesio, entonces como heteroátomo tiene magnesio, ATP y aguas. Esta misma información lo podemos ver en el encabezado del archivo PDB. Si miramos acá las moléculas que conforman esto, hay que navegar por esta primera parte del archivo PDB y vamos a encontrar qué es lo que tiene este archivo PDB. Como les dije, hay información sobre el experimento, sobre la molécula, sobre datos de los autores, información que es importante revisarla,
por eso es recomendable que antes de visualizar puedan ver el archivo PDF. Acá está la secuencia aminoácidica que conforma el archivo PDF. Y aquí me dice 2 ion magnesio, una desintrofosfato. Miren, hay un ácido pirúvico, yo no lo vi recién, lo vamos a volver a buscar. Y hay moléculas de agua, hay 232 moléculas de agua. Entonces, todo eso es lo que compone este archivo PDF. Vamos a ver el ácido pirúvico que se me pasó. ¿Dónde está? HOH. Acá está. No lo había visto. Ahí está. Por eso es importante analizar el archivo PDF en texto antes de ir al visualizador, para entender lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros quisimos pintar por cadena y nos muestra esto. Entonces obviamente hay algo que no está tan bien, o quizás no está mal tampoco, pero la nomenclatura no es la adecuada, porque dice por cadena, en realidad debería ser por tipo de moléculas, porque por lo que veo acá tenemos la proteína, el ATP y el ácido pirúvico, ¿ya? Tienen toda la misma cadena, la cadena A. Entonces aquí hay un error en esta nomenclatura. Debería ser por molécula, no por cadena. Entonces, estamos coloreando. ¿Qué otra cosa podemos cambiar acá? Podemos ver la forma de mostrar esto. Aquí dice mostrar alambre, dice, que es lo que estamos viendo acá. Esqueleto. Bastones. Espacio completo, que es surface o Van der Waals. Bolas. Cinta, que es una forma más clásica, que estamos más acostumbrados. Hebras. Esto es una especie de optimizada, dibujo, cartoon se llama a veces, y de superficie, que está, generalmente la de superficie toma más tiempo, porque el computador tiene que hacer un cálculo para evaluar las superficies, la zona de la superficie antes de representarla. Y dependiendo del tamaño del software, de la proteína, de la capacidad de su computador y del software, puede que se demore en representar la molécula. Muchas veces algunos software viejos como este se quedan colgados con esta visualización. Entonces, siempre la visualización de superficie háganla con cierta precaución y denle tiempo al computador de que la calcule, porque se demora. En este caso creo que se ha demorado demasiado, considerando las características de mi computador y el tamaño de una proteína, que es una proteína chica. Así que yo me atrevería a pensar que aquí el software se colgó. Así que vamos a mejor cerrar y volver a cargar el software. Bueno, efectivamente se colgó el software, así que tuve que volver a cargarlo. Vamos a volver a abrir la misma proteína. Y entonces estábamos viendo la forma de visualización. No vamos a volver a usar superficie, ya que vimos que se cuelga. Vamos a seleccionar alguna otra. Vimos ya la opción de color, ¿cierto? Vimos que cadena en realidad representa más moléculas. Y podemos ver que aquí no aparece la ATP en el ácido pirúvico, ¿ya? Hay otra consideración importante. No todos los tipos de visualizaciones permiten ver todas las moléculas. Generalmente la representación cartoon, hebra, ¿ya? Cinta son para las proteínas y dejan afuera las moléculas pequeñas. Entonces, si yo quiero ver moléculas pequeñas, tendría que usar en este software esta visualización para ver todos los átomos. Obviamente, esta visualización hace un poco más complejo el análisis. O sea, a pesar de que está en todo el detalle, hay que tener un ojo bien entrenado para poder identificar los aminoácidos que estoy viendo. Por lo tanto, en general es bueno ir combinando formas de representación. Lamentablemente este software no lo permite de manera tan fácil, aunque se permite de cierta manera. Este software tiene alguna opción de poder configurarse a través de una manera, de una consola que obtiene, ¿ya? Pero en realidad, como les dije, es un software relativamente obsoleto, por lo tanto es mejor buscar otras opciones. Sirve cuando queremos visualizar moléculas con muchos átomos y tenemos un computador no tan potente, ¿ya? Porque en ese otro caso, los software como MD, Pimol, si tu computador no es muy potente, se te va a colgar, ¿ya? En representación full atom. Así que ahora vamos a pasar a los otros software. Muy bien, continuando con el análisis, vamos a ver un poco sobre la funcionalidad de Pimol.
como ven, yo tenía este software de pago, pero venció la licencia y no la he renovado ya que lo uso poco. Y aquí me aparece esto, que está por evaluación. Pero básicamente uno puede hacer lo mismo. Si acá, ¿cierto? Los menús clásicos, ¿cierto? Donde está la forma de controlarlo. Vamos a abrir una molécula. Uno puede descargarla directamente del PDB. Entonces, yo quiero aquí la molécula 1AQ2. Esa estábamos trabajando. Veamos si la encuentra. La cargó bastante rápido, ¿cierto? Y aquí tenemos una visualización mucho más bonita de la que teníamos con Resmol. Aquí estamos viendo la proteína en una visualización de cartoon. Tenemos una esfera que deben ser los magnesios. Recuerden, en el mismo archivo PDB que ya revisamos. Y tenemos que tener las moléculas de agua, que serían esos puntos rojos. Y tenemos el ATP que se ve acá. ¿Ya? El funcionamiento es igual, parecido a todos los softwares, ¿cierto? El mouse, botón derecho, botón izquierdo. Un botón izquierdo puedo rotarla, botón derecho puedo hacer el zoom hacia ella y con el botón del centro puedo trasladarla. Entonces esa es la visualización, ya, el movimiento. Ahí está el ATP, me acerco a él presionando el botón derecho y podemos ver los magnesios y el ATP. Como ven aquí, la visualización mucho más atractiva que lo otro y se puede mejorar aún más este tipo de visualización. ¿Qué otra funcionalidad tiene? Podemos ver en este menú están los sistemas de selección, ¿ya? Acciones, zoom, centrar, ir al origen, remover aguas, borrar algo, etc. Mostrar. Aquí nosotros podemos mostrar qué cosas y cómo las queremos mostrar, ¿ya? Esconder. Podríamos hide everything y escondemos todo. Mostramos. ¿Y qué queremos mostrar? Podemos mostrar en cartoon la proteína. Ahí está la proteína solamente, ¿ya? Label es poner etiqueta por residuo. Ahí están todos los residuos de la proteína, ¿cierto? Color, obviamente cambiamos el color. ¿Cómo queremos colorear? Por cadena, por residuo, estructura secundaria. Pintemos por estructura secundaria. Vamos a esconder algo. ¿Qué vamos a esconder? Los labels, no queremos verlo, los escondemos. Y tenemos entonces la proteína, donde estamos visualizando solo eso. Se nos perdió el ATP. Bien, hay varias formas de poder buscarlo. Acá abajo tiene que ver con, hay una serie de controles, ¿ya? Si apretamos la S, va a aparecer la secuencia, algo que es bastante cómodo al momento de analizar esto, pensando en que estos softwares son para visualizar, pero también para analizar. Aquí, como nosotros ya conocemos el PDB, sabemos que tiene una cadena, y aquí están los heteroátomos. Tenemos manganeso, magnesio, ATP y piruvato. Podemos seleccionarlo de forma única o a todos. Vamos a verlo ahora. Y estas son, ¿qué creen que es? Son las aguas. Y solo vemos los oxígenos, porque la técnica de microscopía electrónica, que lo vamos a ver un poco más adelante, no permite ver los hidrógenos. Por lo tanto, dentro de las aguas lo que vemos son los oxígenos. Por eso solo se ven las O's. Entonces vamos a seleccionar el magnesio. Y fíjense, se activó aquí selección. ¿Qué quiero hacer? Yo puedo, por ejemplo, cambiarle el nombre. Y le voy a poner que esto es manganeso. Enter. Y ahora me quedo esa selección. Ahora esa selección yo la puedo mostrar de alguna manera. ¿Cómo la quiero mostrar? Una esfera, ¿ya? Busquemos una esfera. Esfera. Ahí está la esfera. Como ven, aquí apareció. Le vamos a cambiar el color. Vamos a hacer que esta esfera sea roja. Ahí está. No es buena idea porque se confunde con la otra estructura. Dejémosla azul. Azul. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar magnesio. Acá está el magnesio, ¿cierto? Perdón, teníamos seleccionado antes el manganeso. De nuevo, magnesio. Le cambiamos el nombre, rename, magnesio, enter, y ahí tenemos magnesio. Lo vamos a transformar en una esfera nuevamente.
Vamos a cambiar el color. ¿Qué color les parece? Magenta. Magenta. Ahí está. Apretamos cualquier zona para deseleccionar, aparte fuera, en el background, digamos. Seleccionamos el ATP. Aquí aparecen los átomos donde está el ATP. Acción, rename. ATP. Quedamos esta selección. ¿Y esto cómo lo vamos a mostrar? Bien, lo vamos a mostrar como licorice. Ahí apareció. ¿Ven? Lo vamos a pintar por elemento. Se puede perder un poco en color de fondo. Mejor démosle, asignémosle un color. Démosle cian. Ahí está. Color cian. Perfecto. Nos falta el piruvato. Seleccionamos el piruvato. Cambiamos nombre. Y lo tenemos. Lo vamos a mostrar también por licorice. Y le vamos a asignar un color. Vamos a dejar orange. Y ahí está. Entonces tenemos todas las moléculas del cofactor de la proteína. Podríamos apagar la proteína y solo ver los cofactores. Ahí están. Como ven, están bastante cerca. ¿Por qué? Porque están cerca de un sitio activo. ¿Ya? Esto está dentro del sitio activo de la proteína. Entonces aquí uno puede ya empezar a hacer análisis. Podemos volver a prender la proteína. Show. Cartoon. Y recuerden que el cartoon es solo la proteína. Y la vamos a ver. Entonces podríamos empezar ahora a analizar los aminoácidos que están alrededor de la proteína. Entonces ya vimos con Pimol cómo seleccionar, ya usando la opción esta, la S, para mostrar lo que hay dentro del PDB, crear las selecciones, visualizarlas con diferentes formas, esconderlas, cambiarles color, label, ponerle la etiqueta. Bien, para hacer lo siguiente vamos a partir por hacer una selección. Para eso vamos a usar la consola que tiene acá Pimol y vamos a seleccionar solo la cadena proteica. Entonces para eso vamos a escribir el comando select, perdón, en minúscula, select. Le vamos a asignar un nombre a la selección. Vamos a poner chain A, ponemos coma y ahora le decimos que queremos elegir. Queremos elegir la cadena A. Le damos un enter. Y como ven, ahí me creó esta selección de la cadena A. ¿Ya? Ahora a esta selección le vamos a cambiar la representación y vamos a mostrar que nos represente en Surface. Ahí tenemos la representación en superficies. ¿Ya? Ahora vamos a hacer que esa superficie cambie de densidad para hacerla transparente. Entonces vamos a hacer lo siguiente: set transparency, coma, y le vamos a dar un valor de 0.5. Y como ven, ahora está un poco más transparente. Podemos cambiar el color de esto. Vamos a dejarlo un color. Veamos ahí cómo se ve. Y con esto podemos seguir jugando con los niveles de transparencia. Ahí le hice menos transparente, más transparente. Vamos a cambiar el color de la proteína. La proteína la vamos a dar un color por estructura secundaria. Ahí, como lo teníamos antes. A los magnesios les vamos a dar un color rojo. A los átomos, a los iones. Los dos iones los vamos a dejar del mismo color rojo. Muy bien. El ATP le vamos a dar un color. Vamos a dejarla azul. Y al piruvato lo vamos a dejar rojo también. ¿Ya? De esa manera tenemos nuestra proteína
con un fondo transparente. La verdad es que aquí no se aprecia mucho, pero la gracia está cuando ustedes sacan la foto. Entonces, para sacar una foto de buena calidad, tenemos varias opciones. Una opción es exportar la imagen, ¿ya? Si exportamos la imagen con PNG, tenemos algunas opciones. Una opción es irnos a seleccionar el tipo de imagen, la forma que queremos capturar esta imagen. Una de las formas es un pantallazo, que obviamente es la primera y que no tiene una calidad muy buena. Pero si queremos utilizar un mejor, o hacer un rendering de una mejor calidad, habría que usar alguna de estas de acá. La última me permite hacer con un fondo transparente, lo cual es muy bueno si es que estamos pensando en poner esto en alguna presentación, por ejemplo. Elegimos dónde guardarlo. Yo voy a dejarlo rápidamente aquí en mi escritorio. Vamos a poner test 1, listo. Y la cuestión se guarda en algunos segundos. Ahí lo guardo. Vieron que tomó un tiempo de guardarse esto, pero ya se guardó. Si nos vamos al escritorio, voy a abrir un explorador, voy a revisar dónde quedó esta foto. Test. La podemos ver aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la imagen. Entonces, hay varias opciones para ir jugando con esto, ¿ya? Quizá el fondo blanco no fue, o sea, transparente no fue muy buena idea. Quizás sería mejor usar un fondo opaco, ¿ya? Veamos cómo queda con un fondo opaco. Vamos a cambiar el fondo opaco. Dejarla que piense un poquito. Listo, ya lo terminó. Vamos a revisarlo, cómo quedó el fondo opaco. Y se puede apreciar un poco mejor, ¿ya? Tengo esta barra que dice que tengo la evaluación. Me molesta un poco, pero ustedes ya se dan una idea, ¿cierto?, de lo que uno puede hacer. Entonces puede empezar a jugar con esto de setear las transparencias, ¿cierto? Podemos hacerlas más o menos transparentes según lo que nosotros vamos queriendo. Podemos jugar con los colores, ¿cierto? Tiene una serie de características que ustedes tienen que ir explorando. Acá yo les doy lo básico para que ustedes lo exploren. Por tiempo no alcanzamos a hacer más. Hay muchos tutoriales en internet, ya en YouTube también hay tutoriales y pueden, si les gusta la parte de visualización, pueden dedicarle tiempo y pueden llegar a sacar fotos bellísimas, ¿ya? La gracia Pimol es que la forma de seleccionar, como esta que les mostré, es muy buena. Entonces uno puede crear una selección por cada componente que tiene el dato cristalográfico, por lo que puede colorearlo, dibujarlo de la manera que uno se le antoje de forma independiente, por lo que el constructo final puede ser muy bonito. Puede jugar uno con los colores, con las superficies, con las sombras incluso. Es cosa de ir explorando solamente. También podemos mostrar los átomos de forma independiente. Hay varias opciones para ir seteando esto y hacerlo bastante más bonito. También uno puede mejorar la calidad. Yo las fotos que les mostré no es la máxima calidad. Si uno se va aquí al display, puede trabajar en calidad y aquí puede tener máxima performance o máxima quality. Si nos vamos a máxima quality, obviamente tienen que tener un computador que permita hacer eso, ¿ya? Porque les va a tomar más tiempo. Como ven, aquí se puso a pensar un poco el computador y creó una imagen ligeramente mejor. Por lo tanto, si vamos a sacar un rendering, necesitamos de máxima calidad, necesitamos un buen computador. Una vez que seteamos en máxima calidad, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir acá en la barra rate, por ejemplo, 2400, 2400, y ahí le estoy dando un tamaño, ¿ya? De 2400 píxeles. Es un tamaño grande, es para sacar un póster básicamente. Si ustedes quieren hacer algo para poner, por ejemplo, un informe, 1200 es suficiente. 1200 por 1200 es un tamaño bastante bueno, ¿ya? Apretan Enter y
el computador debería ponerse a pensar. Y como ven ahí está pensando, se va a demorar un rato, podría demorarse varios minutos. O sea, estamos hablando de que para hacer un rendering de buena calidad, fácilmente le puede tomar 10 minutos al computador de cálculo o si, y depende por supuesto de su tarjeta gráfica. Yo tengo un computador con una tarjeta gráfica relativamente buena, pero igual así le va a tomar algunos minutos. Eh, entonces, una vez que está listo, esto la podemos guardar, ¿cierto? Para guardarla vamos a poner aquí una ruta de guardar, le vamos a poner PNG, que me lo guarde en una carpeta temporal, ¿cierto? Llamando esto como imagen. Esta es la 3 me parece que estamos haciendo. .png. Dice que no encontró esa ruta. Vamos a decirle entonces que solo me la grabe con ese nombre. No le damos ruta. Ahí la escribió. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver dónde estoy. Ok, Mauricio Documentos. Ahí estoy. Vamos a ir a buscar entonces en esa carpeta donde como quedó nuestra imagen y se la muestro de inmediato. Ahí está. Como ven, al momento de abrirla ya se ve más grande por el tamaño que le dimos. Aquí nosotros le asignamos el tamaño. Y si hacemos un zoom, la calidad mejora. Si fuera 2400 por 2400, al hacer el zoom, el pixelamiento sería aún menor, porque el tamaño de la imagen es más grande. Entonces, si eligiéramos ese tamaño más grande, obviamente nos va a tomar más tiempo de cálculo. Como ven, la imagen es bastante bonita y mejoró con respecto a la anterior. Entonces, uno puede jugar con esto. Hay bastantes opciones, como les digo, de ir jugando. Aquí yo les di algunos tips de cómo hacerlo. La forma de selección también les mostré ahí cómo uno creaba una selección. Uno puede seleccionar residuos también. Vimos cómo seleccionar una cadena. Vimos cómo seleccionar molécula en particular. Entonces, Timor es una muy buena herramienta. Los invito a que la usen, pruébenla. También permite hacer algunos análisis, ¿ya? O sea, aparte de poder visualizar una molécula, uno puede hacer algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con medir, ¿ya? Para medir uno puede ir acá en el menú Wizard y seleccionar, Measurement y medir. Entonces, ¿entre qué quieren medir? Vamos a pinchar un átomo. Pincha el primer átomo, pincha el segundo. Ahí está. 13,7 Armstrong de distancia entre esos dos átomos aleatorios que elegí, ¿ya? Entonces, esa es una forma de poder empezar a hacer análisis, ¿cierto? Uno puede ir pinchando los átomos que están alrededor de algún átomo, de algún ligando o algún átomo que me interese y empezar a evaluarlo. No sé, podemos ver la distancia entre ese metal y ácido pirúvico, 5,3, ¿ya? Y así uno empieza a hacer análisis. La gracia de la herramienta de visualización no es solo visualizar, sino también analizar, ¿ya? La idea es poder ver quién está cerca de qué. Ustedes pueden ver qué átomos están cercanos del cofactor, por ejemplo. Si uno está analizando un sitio activo, puede mirar el sitio activo y ver qué está pasando. Yo voy a apagar en este momento, apagué todo, ¿cierto? Para poder hacer este análisis. Voy a aprender nuevamente la proteína, Show Cartoon. Ahí está la proteína. Voy a aprender los magnesios, como esfera, el magnesio, el ATP, como licorice, el piruvato, como licorice. Y ahí está. Y voy a empezar a analizarlo nuevamente. Saqué el background para que no nos moleste, para que nos molestaran menos. Y uno puede empezar a jugar. Quizás la proteína deberíamos mostrarla de esa manera. Apagamos el cartoon y podemos ver la proteína con sus aminoácidos. Le podemos cambiar el color para dejarla con un solo color. Vamos a dejarla amarilla. Cambió todo, pero bueno. A veces
es un poco difícil, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está partiendo en la visualización, se confunde, pero a medida que uno se va soltando, uno empieza a ver las cosas más fácilmente. Vamos a pintar de nuevo el ATP y uno puede empezar a mirar qué es lo que tiene cerca, ¿ya? Estas estrellitas son moléculas de agua. ¿Qué tenemos cerca? Hay una visualización, lo habíamos visto antes, Full Atom con Pmol. ¿Ya? Muy bien, entonces esta herramienta nos permite hacer diferentes cosas, no solo visualizar, sino también analizar. Podemos ver qué es lo que está cerca de esto a través de sus diferentes tipos de visualización, podemos ver los diferentes aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces, explórenlo, lo invito a que busquen más información en internet, hay muchos tutoriales, en YouTube hay bastantes tutoriales para encontrar, para poder aprender diferentes formas de selección, de hacer análisis, de visualizar, etcétera, etcétera. Como les dije, aquí explórenlo, es cosa de gusto, qué software quieren usar. Como mencioné, este junto con BMD, a mi parecer, son de los mejores en general. ¿Ya? Vamos a hacer por último algo que tiene que ver con un método de selección. Y vamos a tratar de seleccionar una molécula. Aquí hice algo raro, no sé lo que ocurrió. Estoy en opción menú, en medir. Me medió, como ven, seleccioné un átomo y luego de ese átomo seleccioné la molécula ATP. Entonces me midió todas las distancias que hay entre el residuo, el átomo que había pinchado primero y luego la molécula ATP. Y por eso se ve este efecto tan entretenido, porque me está mostrando todas las distancias de ese átomo con respecto a la molécula ATP. Yo no lo había hecho, ¿ves? Fue suerte. Aprendimos algo interesante. Bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a salirnos de la opción de seleccionar. Vamos a cancelar esto. Y vamos a hacer algo más. Vamos a seleccionar algo distinto. Vamos a poner acá select, le vamos a dar un nombre y vamos a seleccionar todo lo que está a cierta distancia del ATP para ver, por ejemplo, los residuos que están alrededor de el ATP. A ver, aquí hay algo que no me funcionó. Perdón, este es para un residuo en particular. Aquí tengo que poner una nomenclatura. Vamos a cambiar, es para organics. Aquí está. Es ResName, perdón. No, en vez de resi, es ResName. Ahí sí. Entonces el comando fue, vuelvo a mostrarlo acá, seleccionar todo lo que está a 4 Armstrong del residuo llamado ATP. Y ahí me lo muestra. Entonces esto le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner selección 4 Armstrong, ¿cierto? Y le vamos a poner que apague todo lo otro. Quiero que me muestre solo esto en licorice. Y ahí lo que estamos viendo son todos los residuos, o todos los átomos en realidad, que están a 4 Armstrong del ATP. De esa manera podemos ir a hacer un análisis. Luego nos vamos a Label y marcar los residuos con una letra. Le vamos a poner y podemos ver entonces todos los aminoácidos que están alrededor del ATP. Lo cual es bastante útil para cuando uno está haciendo un análisis, ¿ya? Si recuerdan, la molécula ATP generalmente está coordinada por un tipo de aminoácido, el A-loop, ¿se recuerdan? O el Welker motif,
que tiene que ver con los motivos, los residuos que van a normalmente coordinar los grupos fosfatos, que están acá. Se muestra aquí algunas coordinaciones en puntitos, hay unas moléculas de agua ahí entre medio de esa esfera, y los residuos con carga positiva que generalmente están coordinando los anillos. Acá, por ejemplo, tenemos una arginina, un residuo positivo, ¿cierto?, que está coordinando con este anillo. Entonces, de esa manera podemos empezar a hacer el análisis. Podemos volver a ir a Wizard, medir, y empezamos a medir cuál es la distancia, por ejemplo, ese residuo con el anillo de adenina, 4,6 Angstrom. ¿Ven? De esa manera entonces hacemos medidas. Repito, aquí está la forma de medir. Select br.all within 4, esa es la distancia, nosotros podemos ampliarla o disminuirla. Off, y aquí viene lo que quiero seleccionar, en este caso rest, que es rest name, y el nombre de la molécula ATP. ¿Ya? De esa manera entonces seleccionamos todo lo que está a 4 Angstrom del ATP. Muy bien, eso ha sido todo por ahora con respecto a PMOL. Vamos a cambiarnos ahora a ver BMD avanzado. Bien, continuando con BMD, el software este debería ser más familiar para ustedes, porque como mencionábamos es como el que más utilizamos en la escuela, por las características que ya mencionamos en la clase anterior. Básicamente funciona, tiene estas dos componentes, la ventana de visualización que se ve acá a la izquierda y el menú principal. En este menú principal tenemos obviamente la sección de cargar los archivos, tenemos una sección relacionada a la molécula, a lo que tiene que ver con las representaciones, los colores, la etiqueta, la forma de visualizar los ejes. Si quieren apagar el eje pueden pinchar acá. Y también tenemos las secciones donde podemos ver el movimiento del mouse, lo mismo que uno puede hacer apretando los botones del mouse, lo podemos hacer con algunas teclas. R para rotar, T para trasladar, S para escalar. ¿Ya? Aquí uno aprieta la C y se centra, etcétera, etcétera. Ya todo lo que tiene que ver con el movimiento. Y aquí en extensión donde hay una serie de cosas interesantes que hay que explorar. Acá están lo que podríamos llamar los plugins o extensiones de diferentes características que ha ido agregándose con el tiempo a este software. Por eso una de las gracias que tiene este software es que cada vez va ampliando sus funcionalidades y diferentes usuarios de la comunidad, no solo la universidad que lo desarrolla, sino que otros usuarios de la comunidad han ido desarrollando paquetes para permitir hacer mejores análisis, mejores visualizaciones, etcétera. Y una vez que son probados y bien evaluados por la comunidad, se incorporan en la siguiente versión del programa. Entonces acá uno puede tener cosas herramientas que son para análisis, sobre todo para análisis de estructura y de dinámica molecular. Vamos a ver algunas de estas. Análisis de los datos, modeling, que tiene que ver para hacer modelos, lo van a ver más adelante en sus cursos, probablemente con Wendy o con Julio. Tiene que ver con simulación, visualización, aquí si uno quiere hacer algún video, por ejemplo, con efecto. Y acá está algo también interesante que es la consola TK. Esta consola TK, que es una consola especie terminal Unix, uno puede hacer o generar scripts que hagan diferentes cosas. Las mismas visualizaciones, por ejemplo, que uno hace de manera en la ventana, digamos, que es lo que vamos a ver ahora, uno lo puede hacer a través de esta consola, así como selecciones también. Semejante a lo que vimos en PMOL, que tenía esa consola para hacer selecciones, lo mismo podemos hacer a través de esta ventana TK, que se llama TK porque está escrita en ese lenguaje, un lenguaje TK, TCL-TK. Entonces la consola me permite también visualizar, ¿cierto? Tiene algunas diferencias con una consola Unix. Aquí, como ven, apreté dir para hacer directorio, que es parecido a cómo funciona DOS en Microsoft. Pero el resto es como una consola Unix, así que eso es una de las gracias que tiene. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algún análisis utilizando esta consola en una siguiente clase. Muy bien, una vez que queremos cargar una molécula, New Molecule, se abre esta ventana y elegimos lo que queremos cargar. También podemos llamarlo directo de PDB.
seleccionan, ven aquí me dice que web pdb to load y debería traerlo. No está funcionando ahora. Ponemos con mayúscula, a ver. Veamos si funciona. No, no me deja. Algo está fallando con la red, por lo que tanto vamos a ir a cargarlas directamente sin demasiadas complicaciones, directo desde está el material de la clase. Así que si me dan un segundo, la vamos a cargar. Entonces, de nuestro repositorio de ejemplos para esta clase, la cargamos. Tengo que decirle que seleccione automáticamente el formato y ya está. Entonces, acá está el archivo PDF. Por defecto me lo abre en Full Atom, ¿cierto? En líneas, donde podemos ver todos los componentes de la proteína. Aquí está la ATP, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. Estos puntitos son las moléculas de agua, ¿ya? Por ahí se ven algunos puntitos. Entonces, esta es la representación de líneas, que es la más básica y la que ocupa menos recursos en BMD. Luego, si uno le hace un pequeño spin al mouse, puede hacer que la proteína gire en ese ángulo, ¿ya? Como dijimos, con el mouse, botón izquierdo, giramos, rotamos, con el botón derecho movemos en un eje, con el botón o con la rueda hacemos el zoom. Si apretamos la S podemos escalar, hacer zoom, la T para trasladar, la R para rotar. La forma de visualización, yo creo que ustedes ya conocen algo de esto. En este menú Graphics Representations va a aparecer este menú que está acá. Aquí se van a listar todas las moléculas que tenemos abiertas. Vamos a eliminar estas que fueron los intentos fallidos, que no sé por qué razón dice que cargó, pero en realidad no vimos nada. Ahí está la que tenemos abierta. Como vieron, pude eliminarlas pinchando sobre ellas, de LED molécula. Y aquí me aparece entonces solo la que está activa. Dan una representación de líneas, color por name y se muestra todo. Acá yo puedo cambiar lo que quiero ver. Y aquí viene la parte de selecciones, en esta zona. ¿Qué hay que identificar de esta consola? Primero, acá se selecciona la molécula que yo quiero trabajar. Puedo tener varias abiertas, selecciono una. Aquí creo tipos de representaciones. Creo y la borro. Creo una. Aquí está la selección. ¿Qué es lo que quiero visualizar? Y esto es lo que yo selecciono. Aquí dice todo. Pero yo podría ver, por ejemplo, solo las proteínas. Protein. Y se fue el ATP. Puedo volver a poner All en otra selección y voy a ver todo. Cuando hago yo doble clic, apago o enciendo la selección. Voy a apagar esa, voy a quedar con esa. Solo con la de Protein. Acá, en método de dibujo, está como la coloreo. Por cadena. Por residuo, nombre residuo. Por estructura secundaria. Como uno guste. Hay bastantes opciones. Como uno guste, lo puedo encontrar en Color ID. Ahí yo elijo el color. Perfecto. Ahora el método de dibujo. Están líneas. Bonds, se ve un poco más grueso. ¿Ya? Van der Waals. Se ven los radios de Van der Waals como esferas. SPK, que es clásico, esfera, bastón. Y el más conocido por nosotros, el New Cartoon. ¿Ya? Ahí está. Y uno puede volver a jugar con el tipo de estructura secundaria, según como quiere ser colores, o con un color en particular. Vamos a abrir una segunda representación. En esta segunda representación vamos a seleccionar solo el ATP. Y aquí viene la parte interesante de aprender los comandos básicos de selección que tiene BMD, igual como los que tenía PMOL. Y acá tenemos algunas pistas de ellos. ¿Cuáles son los que hay que aprender? Los más utilizados son ResName, en que uno selecciona por un nombre o un residuo. Y aquí hay que tener conciencia de cuáles son los residuos y cuáles son la nomenclatura que está en mi archivo PDF.
Obviamente está la lista de los residuos, alanina, arginina, como ven acá. Pero también están los heteroátomos, en este caso el ATP, como lo ven acá. Entonces yo uso el comando restname, le puedo dar doble clic a ATP o escribir ATP y me va a aparecer en la barra. Entonces, restname, ATP con mayúscula, enter, y solo, como ven acá en la representación, me está mostrando en líneas, coloreado por name, me está mostrando la selección de llamada restname ATP, o sea, la molécula llamada ATP. Ahí está. Yo le voy a cambiar el método de dibujo, me vuelvo para acá, voy a elegir licorice y como ven se ve un poco mejor. Está pintada en base al nombre de los átomos, por lo tanto tiene esa representación. La voy a trasladar para que se vea un poco mejor y la giro. Y ahí estamos viendo solo eso. Vamos a crear otra representación y ahora vamos a usar de nuevo restname, pero ahora vamos a ver los otros cofactores que están acá. ¿Se recuerdan? Había magnesio, manganeso. Ahí está, magnesio y manganeso. Los vamos a poner acá. Restname, magnesio, enter. Vamos a crear otra representación y en vez de magnesio, manganeso, enter. Nos vamos a método de dibujo. Vamos a dibujarlos como Van der Waals. Voy a cambiar el color. Uno va a quedar rojo, el otro Van der Waals. Color ID lo vamos a poner gris. Ahí está. Como ven, aquí hay dos cosas que fijarse. Son distintos los radios de Van der Waals y es algo que hemos conversado. El radio de Van der Waals es propio de cada tipo de átomo. Entonces, entre el magnesio y el manganeso, el radio de Van der Waals es distinto. ¿Ya? Si vemos, el que está prendido es el magnesio. Es más pequeñito el radio de Van der Waals. Ahora vuelvo a activar el magnesio se ve más grande, el manganeso, perdón. ¿Ya? Entonces hay diferencia. El radio Van der Waals me permite hacer ese análisis. ¿Qué otra molécula teníamos? El piruvato. Entonces volvamos a selección, restname, piruvato. Como se abreviaba, lo podemos ver en el archivo PDF a modo texto, era pir. Entonces aquí escribimos pir, enter. Vamos a cambiar el método de dibujo, lo vamos a hacer licorice y ahí está. Le podemos cambiar el color, lo vamos a dejar un color purple y ahí está. Tenemos los cofactores más importantes presentes. Luego podemos volver a prender la proteína la vamos a poner un color cian. Prendemos y ahí está. Tenemos la proteína con sus cofactores presentes en lo que sería su sitio activo. Muy bien. Podemos sacar una foto de esto de buena calidad, ¿cierto? De esta imagen que está más o menos bonita. Podemos jugar con algunas cosas. Podemos mejorar la resolución, el ancho, como ven acá. Vamos a mejorar un poco la resolución. Insisto, estas mejoras no se notan en la visualización directa en el computador, sino que se van a visualizar al momento de hacer el rendering de la molécula. Cuando hacemos el rendering, que es un proceso en el que se saca una imagen de buena calidad, estos pequeños mejoras que estamos haciendo se van a visualizar. Para hacer el rendering, uno tiene que irse a la consola y hacer lo siguiente: File, Render. Se va a abrir esta consola. Un snapshot es un pantallazo, o el screenshot que nosotros llamamos, que es una foto de lo que estamos mirando en formato BMP y te la guarda en alguna parte. Pero acá tenemos varias opciones adicionales. Las que recomendamos es tachón o tachón internal, cualquiera de las dos. A mí me gusta más tachón, ¿ya? Se genera un archivo, vamos a decirle que lo guarde en alguna parte. Vamos a mandar al escritorio. Ya, le vamos a poner
imagen 01.dat, guardar. Y acá en esta ventana de comando nosotros tenemos que agregar un par de instrucciones. Al final de esto nosotros vamos a agregar menos res y le vamos a decir el tamaño que queremos de esto. Vamos a dejarlo de 2000 por 2000. Una vez que hacemos eso, el programa va a empezar a generar la imagen, dependiendo nuevamente de las características de su computador. Se puede demorar algunos minutos, pero lo que está haciendo aquí es un cálculo, ¿cierto? Que en donde trabaja la tarjeta gráfica y nos va a entregar entonces una imagen de buena calidad de lo que estemos viendo. Entre más objetos tengamos en nuestra imagen, más representaciones, entre más resolución le hayamos puesto, entre más calidad de la imagen, más se va a demorar. Bien, ahí terminó. Les voy a mostrar cómo quedó esto. Y me genera dos archivos, el imagen.dat y el imagen.bmp. Fíjense que tienen un buen tamaño. El .dat son 41 megas. ¿Por qué? Porque aquí es información vectorial. Con esto ustedes pueden hacer una imagen de muy alta calidad. El BMP, ahí está. Y podemos tener una imagen que si hacemos un zoom, miren, se pixelea bien poco. Ahí, donde tenemos un zoom muy alto, se ve bastante bien. ¿Ya? Podríamos haber hecho el tamaño más grande y se hubiera hecho mucho mejor. O sea, con esto ustedes pueden hacer una gigantografía. Hay otras opciones que uno puede mejorar que tienen que ver con la luz. Si nos vamos a Display, en Display Setting, y aquí después ya es cosa de empezar a jugar, todas estas opciones nos permiten ir cambiando la forma en que llega la luz, la perspectiva, la profundidad, tipos de luces. Aquí se los dejo a ustedes para que exploren y evalúen su parte más artística. Solo les doy un pequeño información que uno puede activar aquí, sombras y luces con esto, y va a hacer que cambie un poco más la calidad de la imagen. También es cosa de gusto y que ustedes exploren. Vamos a crear otra imagen 0.2 y vamos a hacer el render nuevamente. Aquí debería demorarse un poquito más porque agregamos que consideraran el cálculo la luz y las sombras. Y aquí en la fuente de la luz, o de donde es el ángulo que proviene la luz, va a depender de las opciones que están en Display. Y ustedes, como les dije, pueden jugar con cada una de estas opciones. Insisto, es cosa de ponerse a explorar. En la escuela yo sé que al profesor Horacio le gusta mucho esta parte y él ha explorado esto, y de hecho tiene algunos computadores que él compró exclusivamente para sacar imágenes de extraordinaria buena calidad. Así que si tienen dudas o quieren aprender más de ello, conversen con él. Y como les decía, en ocasiones él ha hecho en la época de enero, cuando hay un tiempo de libre, que no sé si que se va a dar este año, ha hecho un curso de un par de días donde enseña a sacar estas imágenes de muy buena calidad. Pero en BMD también hay tutoriales, en YouTube también, donde pueden aprender y explorar esta opción. Entonces, pero sí requiere un alto poder de cómputo, o sea, necesitan una tarjeta gráfica relativamente buena para poder sacar esto, o si no, simplemente se les va a colgar o se les va a demorar mucho. Yo tengo una tarjeta gráfica que es relativamente buena, una Nvidia, y funciona, me permite hacer este tipo de rendering, se toma su tiempo, pero permite hacerlo. O sea, de hecho, si pusiéramos ver los procesadores, vamos a ver que aquí les comparto, está al 100% funcionando este computador. Aquí hay una forma de ver velocidad de actualización, no recuerdo, pero hay una forma de ver un poco con más detalle los procesadores. No recuerdo en este momento cómo era, rendimiento, aquí. Entonces podemos ver cómo está procesando y podemos ver que está al 100% trabajando. ¿Ya? Así que hay que esperar ahí algunos minutos para que esto termine. Bien, ya terminó. Se tomó alrededor de 3-4 minutos en hacer el rendering. Como ven, el procesador ya
bajó del 100% y ya no está con el mouse en círculo, que significa que está trabajando. Veamos la imagen para que vean cómo quedó. Y como pueden ver, aquí quedó bastante distinta a la anterior. Vamos a abrir la anterior también para que la vean. Esa era la anterior. Y esta, la nueva. Como ven, hay unos efectos de luz y sombra bastante interesantes. ¿Ven? Hace que tome realmente un aspecto distinto. No puedo decir que es mejor o peor, simplemente es distinto. Se ve bonito, se ve con más un realismo interesante. Obviamente esto es una representación, obviamente las proteínas no tienen este efecto de sombra, pero al momento de hacer algo que pueda ser utilizar un póster en una revista, quizás puede ser interesante. ¿Ya? Es cosa de que lo exploren. Acá, como les digo, yo no les puedo decir que está bien o que está mal, simplemente son formas de representación, es cosa de gusto. La anterior, esa es una más clásica, donde se puede visualizar lo mismo, pero sin los efectos estos que vemos acá de luz y sombra. Pero estos requieren más poder de cómputo. Entonces tienen que considerar, no todos los computadores van a poder hacerlo. Bien, entonces esa es la forma de hacer rendering, de sacar buenas imágenes. Vimos ya algunos métodos de selección, que es lo más importante en desde mi punto de vista para hacer análisis de las moléculas, las macromoléculas, saber hacer selecciones de diferentes tipos de átomos, tipos de moléculas dentro del dato cristalográfico que estoy analizando es lo más importante. Entonces, seleccionar y ver las herramientas de la selección son clave, ¿ya? Vamos a apagar. Vamos a apagar esto, sí, y vamos a generar algún otro método de selección a partir de alguna de estas palabras clave que están acá, ¿ya? Uno puede usar chain y seleccionar una cadena, por ejemplo chain A, y me va a mostrar la cadena A. Hay solo una cadena en esta proteína. Si tuviéramos otra, podríamos cambiarla. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Para eso, entonces, vamos a apagar esta representación y vamos a cargar una nueva molécula. New molecule, browse, y vamos a buscar donde teníamos entonces nuestras moléculas para esta clase. Vamos a cargar un PDB que tenga más de una cadena. Vamos a cargar una hemoglobina. Cargamos la hemoglobina, load. Aquí está la hemoglobina. Yo debería haber visto el archivo PDB primero para saber cuántas cadenas tenía. Pero bueno, esta hemoglobina, vamos de nuevo a representación, tiene dos cadenas. Entonces, aquí yo elijo la molécula que quiero ver, la de la hemoglobina. Y voy a decir entonces, muéstrame chain A. Ahí está solo la chain A. Chain B, solo la B. A. Seleccionamos New Cartoon. Representación B. Y ahí aparece, podemos poner otro color rojo. Entonces la gracia de poder tratar a cada una de las cadenas de forma independiente, obviamente es porque uno les puede dar un color distinto, pero también puede utilizar un color, o sea, una forma de representación distinta. Aquí elegí Surface y, por ejemplo, podemos tener esta proteína con este tipo de representación. Entonces ya nos da claramente mayor versatilidad en la forma de representar. Quedamos otra representación y vamos a utilizar ahora, vamos a volver a ver REST name para ver cuáles son los nombres residuos. Si abrimos el archivo PDB que tiene esta proteína, lo analizamos con un editor de texto, vamos a ver que esta molécula tiene varios ligandos. ¿Ya? Vamos a ver aquí qué ligandos tiene. Si recuerdan, en la primera parte del archivo PDB
me dice los átomos que tiene la proteína. Y acá me dice que como heteroátomo tiene un ion fosfato, un grupo hemo y moléculas de oxígeno. Entonces, veamos dónde están los grupos hemo. Vamos a ir, bueno, vamos a crear otra representación. Vamos a usar la palabra clave ResName y es hemo. Ahí está el grupo hemo. Entonces, como ya hemos visto la hemoglobina, lo vemos en clase, tiene un grupo hemo, damos enter. Como estamos en representación surface, me lo representa como una superficie, ahí está. Vamos a cambiar esa representación, vamos a elegir licorice y vamos a cambiar el color, le vamos a poner un color azul. Y tenemos entonces la representación de nuestra hemoglobina con cadena B con ese grupo hemo, ¿ya? Aquí uno podría seguir seleccionando ahora alguna otra cosa interesante, como por ejemplo residuos. Sabemos de la hemoglobina que los residuos de histidina son interesantes. Entonces uno podría usar un residuo de histidina, ¿cierto? Como ustedes saben, se abrevia HIS, damos enter y ahí aparecen todas las histidinas. Vamos a ponerle un color distinto, amarillo. Y aquí tenemos todas las histidinas, pero a nosotros nos interesan algunas histidinas, no todas. Entonces vamos a hacer algo más. Vamos a hacer esto. Solo de una cadena. Receive and chain B. Perdón, esta es la A. Ahí veo la histidina solo de la cadena A. Y aquí están las histidinas que a mí me interesan. La distal y la proximal. ¿Recuerdan? La más cerca es la proximal y la más lejos la distal. ¿Cómo podemos ver esas? Necesitaríamos identificarlas. Entonces, para identificarlas, nosotros usamos la opción siguiente. Apretamos la tecla 1 de nuestra consola, nuestro teclado, 1. Y me parece que esta es la histidina 58. Y esta de acá es la histidina, no lo alcanzo a ver muy bien, a ver, 87. Entonces creamos otra representación y vamos a usar el método que se llama ResID, este que está acá. Entonces escribimos ResID 58, creamos otra representación, ResID 87. Vamos a apagar esta anterior para no ver las otras histidinas y ahora estamos viendo, apretamos la R para volver a rotación y vamos a ver solo esas histidinas. ¿Ven? Están la histidina distal y proximal. Hicimos forma independiente, podríamos haber creado las dos juntas, pero decidí hacerlo así porque uno les puede cambiar color a cada una y las tenemos así. Otra cosa interesante que podríamos hacer, aprovechando que estamos en esto, es medir. Para eso apretamos la tecla número 2, seleccionamos un átomo y luego pinchamos el otro. Vamos a seleccionar el centro de la grupo hemo, que es el hierro. Y está a, fíjense, 1,94 angstrom. Esa es la proximal. Ahora elegimos la histidina distal. Apretamos tecla 2, pincho un átomo, luego el centro del grupo hemo. Y este está a 4,31 angstrom. Entonces estamos midiendo la distancia entre las histidinas proximal y distal al grupo hemo. Proximal 1,94 y la más lejos, la distal, 4,91. Estas etiquetas nos molestan, ¿cierto? Las vamos a eliminar. Para eso nos vamos a Graphics, Color, Label, perdón. Y se abre este menú. Aquí están Atoms, el nombre de los átomos que estamos viendo. Los podemos esconder, Hide, y ya no se ven. Si quisiéramos esconder las distancias, nos vamos a Bond. Y aquí aparecen las distancias. ¿Ven? La puede apagar. La puede volver a encender. Vamos a sacar una foto de esto. Vamos a tratar de ubicar una buena posición donde se vean las distancias. Ahí. Si nos molesta la proteína la podemos apagar.
Ya, si quisiéramos solo de eso. Pero creo que la gracia es mejor que esté. Vamos a centrarla. Display, Rest View. Cuando a veces uno se pierde, es mejor hacer un reseteo y volver a esto. ¿Ven? Ahí estamos. Vamos a mejorar un poco la resolución. Está en 30, está bien. La superficie. Esta la tenemos repetida, no me he fijado. Representación sólida, licorice del. Vamos a dejar ahí, sí, para no demorarnos tanto. Aquí está bien. Y. Perfecto, yo creo que está bien ahí. Y vamos a sacar otro render para ver cómo queda de esto. Vamos a apagarle el setting de sombras y luces para que no se demore tanto el render. Vamos a hacer un poco más de zoom y vamos a iniciar el render. Al apagar las luces y la sombra debería ser más rápido, ¿ya? Toma un poquito menos de tiempo de cálculo. Así que esperemos cómo sale. Ahí terminó ya. Como ven, es bastante más rápido de esa manera. Y aquí tenemos nuestra imagen bonita, ¿cierto? Del grupo emo, una cadena allá, otra cadena acá, y las distancias del grupo emo con la esquina proximal y distal. ¿Bien? Entonces, esas son algunas de las características que tiene BMD. Los métodos de selección son muy importantes, los invito a que los exploren. Vimos por chain, REST-ID, REST-Name, son los principales, están acá. Uno también puede elegir por átomo al número de átomos, por elemento. Nosotros estamos frente a estos elementos en particular. Podríamos elegir el hierro, por ejemplo, y pintar solo el hierro. Entonces podríamos elegir elemento, hierro, enter, y a este le podemos dar un Van der Waals y vamos a tener el hierro ahí. ¿Ya? Entonces, los métodos de selección son clave acá. Por favor, explórenlo. ¿Ya? Por último, hay una opción que es muy buena, que es esta para elegir lo que está alrededor de algo. Vamos a apagar. Puedo dejar solo el emo encendido. Y me falta una proteína. Ahí está. Ya. Voy a dejar el emo prendido. Y vamos a poner lo siguiente en una nueva representación. Same residue as quitting y ponemos una distancia. Usamos 4 delante, ¿recuerdan? Multimol. Of cerca a 4 átomos de qué? Y vamos a poner rest name ATP. Y debería aparecerme todo lo que está cerca de 4 antrons de ATP. Pero hay algo que me está fallando. A ver. Don ATP. Chiquillos, disculpen. Estábamos pensando que estábamos en la otra molécula. Aquí el grupo hemo. Estoy diciendo. Entonces, grupo hemo. Entonces, lo que estamos viendo aquí entonces son los aminoácidos que están adenos de 4 antrons del ATP. Creamos otra representación y ponemos REST-Name ATP. Dale, ATP. Hemo, perdón. Y pintamos de amarillo. Vamos a agregar el término unchain A para solo dejar la cadena A. Y acá arriba también teníamos un emo que lo teníamos, estábamos mostrando los dos, ¿no? Emo, unchain A. Entonces, bien, tenemos estas dos representaciones activas y estamos viendo entonces el grupo hemo y los aminoácidos que están a 2 antrons del grupo hemo. ¿Ya? Eso. Como vieron, es muy importante la nomenclatura.
yo estaba pensando en el ATP y obviamente no aparecía nada porque el ATP no existe, era del otro, la ATP era del otro ejemplo que teníamos anteriormente, del 1Q2. Acá el residuo heteroátomo es hemo. Entonces, por eso es importante tener claro cuáles son los componentes del PDB y por eso los invito nuevamente a que siempre que vayan a visualizar un archivo PDB, primero lo vean como archivo de texto y analicen qué es lo que contiene, ¿ya? Entonces, aquí estamos midiendo las distancias. Entonces, ya vimos formas de visualización, formas de hacer rendering, formas de medir, de identificar átomos, ¿ya? Hay muchas más cosas que se pueden hacer, revísenlo. Al igual que Pimol, aquí hay una forma de ver las secuencias que está por acá, es Sequence Viewer, y me va a entregar un menú como este que está acá, que me va a permitir ir mirando átomos de la proteína, residuos, ¿ya? Yo voy pinchando y me los va a ir mostrando. Es otra forma muy útil de ir haciendo esto. Pero lo mejor es conocer tu archivo PDF. Bien, chiquillos, eso es todo. Hay muchas otras cosas por explorar. Estas herramientas son muy útiles. Vean los tutoriales, trabajen por su cuenta y nos vemos la otra semana.